abogado Silvio Sánchez. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la reforma del Poder Judicial. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. ¿Es importante o es necesaria la reforma judicial en el país, tal como lo instruye el presidente Nicolás Maduro? Yo creo que no solo es necesaria, sino, digamos, es una ventana importante a afrontar serios problemas de conflictividad que hay en la sociedad venezolana en el plano político, pero que se traducen también en una serie de procesos de conflictividad en la sociedad en general, ¿no? Y el Poder Judicial pudiera, además de muchos otros papeles, ser un actor que recupere la confianza pública en un actor equilibrado que pueda resolver conflictos, pues, ante determinadas controversias. Y creo que esa es una oportunidad, digamos, muy grande para el pueblo venezolano de empezar a afrontar procesos de construcción de diálogo y de solución de conflictos con un actor confiable. ¿Qué es lo primero que se debe tener en cuenta? ¿Qué es lo primero que se debe reformar en el Poder Judicial? A ver, hay muchos temas por trabajar en el Poder Judicial, pero tenemos un tema de participación social en el Poder Judicial. El Poder Judicial es una de las estructuras quizás menos permeadas por lo que fue la democracia participativa y protagónica. Eso creo que lo entendió el mismo presidente Chávez, que en el Plan de la Patria planteó en su último momento de vida la necesidad de direccionar una definitiva revolución en el sistema de administración de justicia, que acabara con la impunidad, la desigualdad, el racismo y el clasismo en la administración de justicia. Esto suena muy fuerte y lo afrontó el mismo presidente Chávez y está en nuestro Plan de la Patria, y por eso creo tan importante el llamado que se hace por el presidente Nicolás Maduro, una reforma judicial que se afronte con seriedad, con responsabilidad, que se afronte de verdad, tocar nudos críticos en las estructuras judiciales que no han permitido lograr la confianza plena de la sociedad en esas estructuras. El Poder Judicial debería ser un poder muy respetado por la ética, por la calidad de las decisiones, por la cualidad de los actores, por la moral pública que de alguna manera represente ese poder. Y esa es una deuda que tiene este proceso político en su compromiso real con generar condiciones de justicia en la sociedad. ¿Por qué hacerlo ahora, en este momento, y no antes? Yo creo que eso no es un tema de ahora, yo creo que esa ha sido una aspiración permanente. Hay que decir, por ejemplo, durante la Cuarta República hubo intenciones y momentos en que se procuraron reformas judiciales, ¿sí? Durante el proceso revolucionario que direccionó el presidente Chávez, hubo momentos importantes de transformaciones del Poder Judicial. Algunos de esos procesos lograron cosas y hay que reconocerlo también, pues hay avances extraordinarios en algunas materias. En Venezuela la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción muy interesante, muy innovadora. Lo que se ha logrado en materia de género, hay algunos avances importantes a pesar de toda la carga de feminicidio, que es un problema social internacional en este momento que hay que afrontar. En materia de justicia penal, más recientemente, por decir algo, lo que tiene que ver con el juzgamiento de delitos menos graves y la tendencia que haya una solución de conflictos que pasa por el trabajo comunitario y la reparación del daño cuando se trata de delitos menores de 8 años que no incluyen violencia física o daños físicos importantes, es una transformación importantísima sobre la cual además no ha habido mucha comunicación y mucha apropiación social, que es el otro problema. Recuerden la reforma de los escabinos y los jurados, eso fue una reforma interesante, pero se adoptó un modelo externo y nunca hubo un proceso de comunicación y de participación en la que el pueblo se apropiara de eso. Luego desaparece igual que aparece y pues no hubo cambios importantes. Esta transformación, por ejemplo, que tiene que ver con el juzgamiento de delitos menos graves, es una transformación muy interesante que ha tenido logros importantes, pero no hay un proceso de difusión, de información, incluso de continuidad en la política de transformación que le den solidez a esa transformación, más que la redundancia. ¿Hay igualdad en la aplicación de la justicia para todos los sectores de la sociedad? Mira, yo creo que mi postura es que en las sociedades capitalistas difícilmente habrá igualdad. Si nos vamos a una sociedad en la justicia, ¿no? Porque si nos vamos a una sociedad como la norteamericana, hay denuncias hechas donde se dice, bueno, ¿cuándo vamos a ver un policía persiguiendo a un blanco enfusado, banquero, que ha robado a mucha gente? Eso no lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, vemos constantemente policías persiguiendo a sujetos negros. Entonces, la justicia tiene una vocación de acuerdo a la realidad de una sociedad determinada, pero además es una de las estructuras más conservadoras
Y así como hay racismo en Estados Unidos, donde la justicia persigue con más fuerza a quienes tienen menos poder económico y a quienes tienen incluso condiciones raciales, como ser de piel negra, que ya podemos hablar de raciales por el genoma humano, que ya dijo que no hay raza, pero que tienen esa condición de color de piel. Entonces nosotros vemos cómo la justicia tiene serias necesidades de transformarse. Ese modelo, que es el modelo que se corresponde con el Estado burgués y que es el mismo que se implantó en Venezuela y en toda América Latina, porque el proceso colonial determinó que tenemos sistemas de justicia prácticamente iguales, a pesar de que tenemos diferencias culturales importantísimas. Entonces, pensar en una necesidad de transformación del Poder Judicial pasa por pensar en esa frase que dejó el presidente Chávez allí: direccionar una definitiva revolución en el sistema de justicia que acabe con la impunidad, que acabe con el racismo y el clasismo. ¿Por qué hablar de racismo en el sistema de justicia? Bueno, porque las estructuras judiciales se montaron sobre la idea, por ejemplo, de la predominancia del abogado en la toma de decisiones en todas las estructuras. Y mientras tuviesen un currículum más amplio esos abogados, y además con una visión de 15 años de ejercicio, entonces bueno, son personas en su mayoría con una edad avanzada, mayores, en su mayoría son estructuras que han respondido a condiciones económicas de quien tiene para sostener ese tipo de trabajo, y entonces nosotros vemos que muchas veces la clase trabajadora, por ejemplo, no participa en la toma de decisiones sobre un conflicto, es un usuario del Poder Judicial, es un usuario del sistema de justicia, entra como víctima o entra como acusado o imputado, pero no es un sujeto decisor. Y nosotros tuvimos una experiencia, nosotros trabajamos con las trabajadoras residenciales, antes llamadas conserjes, y recuerdo que en una de las discusiones decíamos, bueno, pero es que los jueces no entienden porque la mayoría de los jueces viven en apartamentos y no va a haber un conserje juez, ¿sí? O sea, y ese es un problema social importantísimo porque la mayoría de la sociedad es trabajadora, pero la mayoría de la sociedad como trabajadora muchas veces no tiene acceso a ser un agente decisorio. Yo creo que nuestro proceso político determinó un cambio importante en la estructura judicial y superar alguna parte de ese racismo y ese clasismo. Pero yo creo que es una deuda importante y es importante reconocerlo, que hay una necesidad de profundizar las transformaciones del sistema de justicia, además para que le dé acceso a todos. Las mayorías no tienen acceso a la justicia. La Asamblea Nacional Constituyente es la única que está facultada o la única que debería participar en el proceso de reforma del Poder Judicial. No, la Asamblea Nacional Constituyente pudiera tener un rol muy importante en esa transformación, pero la transformación del sistema de justicia pudiera verse dentro del marco constitucional, con la constitución que existe, con el marco constitucional que existe, incluso con las leyes que existen. Hay leyes que existen que poco se aplican, por ejemplo la ley orgánica del sistema de justicia. Esa ley poco se conoce incluso, y son leyes que tienen vamos a decir, un contenido importante para una transformación del sistema de justicia. Entonces se puede concebir una transformación del sistema de justicia en el marco de las leyes existentes, o se puede concebir una transformación más profunda del sistema de justicia que pase por revisar incluso las normas constitucionales del sistema de justicia, y en ese caso la Asamblea Nacional Constituyente tendría un rol mucho más importante porque implicaría necesariamente la participación de la Asamblea Nacional Constituyente. En resumidas cuentas, ¿qué es y hacia dónde vamos luego de esta reforma que se haga? ¿Hacia dónde iríamos con el Poder Judicial? A ver, el Poder Judicial, lo que implica la reforma que se haga, yo no puedo decir, porque bueno, la verdad ahí toca como ver un poco cómo se va a configurar las estructuras de las cuales se hagan esa transformación. Desde mi perspectiva y desde la necesidad de lo que considero necesidad del pueblo venezolano en estos temas, por ejemplo, crear una red primaria de justicia donde de verdad el ciudadano de a pie, el ciudadano de pocos recursos económicos tenga acceso a un juez y hablar directamente con un juez sin intermediación, en muchos casos de un abogado para problemas menores, sería una importantísima solución para las mayorías venezolanas que muchas veces tienen un problema con un vecino y no hay manera de solucionarlo. ¿Y para este caso no están los jueces de paz? Los jueces de paz son una de las estructuras propuestas. Yo creo que no tiene que ser necesariamente la única, pero es una estructura de las propuestas que ha habido intentos de impulsarlo, pero no han tenido continuidad como política ni masificación como política. Es decir, se ha quedado en algún número determinado de jueces de paz, pequeño, no ha tenido la publicidad, el acompañamiento y la inversión necesaria, porque el otro tema es que a veces vemos el hecho de crear una red primaria como si fuera un problema de poca inversión. No, que resuelva la comunidad el problema solo, que las estructuras de justicia son para la gente que tiene plata, más o menos, ¿no? No, el problema de la comunidad es serio y requiere inversión pública importante. El juez de paz, si se va a crear,
requiere una inversión pública importante y una inversión social. También se puede conseguir que la misma sociedad aporte ese proceso, pero requeriría de una inversión pública seria para crear una verdadera estructura de justicia respetada por la comunidad, y requiere un esfuerzo de comunicación, una política de comunicación para informar a la población, para captar la atención, para captar voluntades, y yo diría que de participación. Nosotros pudiéramos hablar, por ejemplo, de jueces electos de manera directa y secreta por la ciudadanía, y eso pudiera ser una ventaja porque gana voluntades sociales que la gente esté decidiendo, o pudieran ser electos en asamblea. Pueden haber varios medios, pero incorporar a la comunidad, a la sociedad, en la toma de decisiones, por ejemplo, en torno a esta red primaria de justicia, pudiera ser un elemento muy interesante, además, en la profundización de los procesos democráticos en Venezuela. ¿Algo más que quieras aportar? Bueno, en todo caso, que lo que sí no cabe duda es que hay necesidad, y que el pueblo venezolano siente una profunda necesidad de sentir justicia, ¿sí? Y que esa necesidad de sentir justicia no se construye solo desde el Poder Judicial, pero el Poder Judicial es una estructura que pudiera tener un papel trascendental en construir esa no solo sensación, sino realmente ese sentido de justicia que requerimos día a día en nuestros espacios de vida. Porque bueno, ¿quién no tiene problemas en su comunidad que muchas veces no logra resolver? Desde un problema con un perro del vecino que me mordió, desde el problema de una cañería del vecino que me está afectando, y que muchas veces no encuentro ningún canal para resolver, que me causan daño, pero que si yo voy a buscar en la ley qué debo hacer, no debo hacer una demanda civil por daños y perjuicios. Tengo que pagar a un abogado para resolver un problema de ese tipo, y se hace inviable la solución. Entonces es necesario esto para el pueblo venezolano, sobre todo para las mayorías venezolanas, y creo muy importante que el presidente Nicolás Maduro haya planteado la necesidad de esta reforma judicial. Muchas gracias al abogado Silvio Sánchez por estar acá compartiendo con nosotros en Contrapunto.